Hola amigos, bienvenidos a Cuestiones de Juristas y en este video traigo para ustedes el seguimiento de los elementos del delito. Ahora toca abordar el tema de la imputabilidad y su aspecto negativo. La imputabilidad debe entenderse o se entiende por este concepto como la capacidad de entender y querer en el campo del derecho penal. Esto implica salud mental, aptitud física de actuar en el ámbito penal, precisamente en el momento de cometer el delito. Por otra parte, el sujeto primero tiene que ser imputable para luego ser culpable. No puede haber culpabilidad si antes no se es imputable. A esto se refiere, entre otras cosas, el tema de la prelación lógica de los elementos del delito. El imputable es quien goza de salud mental y no se encuentra afectado por sustancias que alteren su comprensión y tiene la edad que la ley señala para considerar a las personas con capacidad mental para ser responsables del delito. Un tema también conectado con la imputabilidad son las denominadas acciones libres en su causa, que son aquellas libres en su causa y consisten en que el sujeto, antes de cometer un delito, realiza actos de manera voluntaria o culposa que lo colocan en un estado en el cual no es imputable y comete un acto criminal. Por tanto, la ley lo considera responsable del delito. Por ejemplo, pienses en el caso de quien bebe inmoderadamente y después lesiona o mata a alguien bajo los influjos del alcohol. En el momento del ilícito, aquí tenemos que no es imputable, pero antes sí. Y se llaman de este modo porque son acciones libres en cuanto a su causa, pero determinadas en lo referente a su efecto. Ahora pasemos en cuanto al aspecto negativo de la imputabilidad, o sea, la inimputabilidad. La inimputabilidad es el aspecto negativo de la imputabilidad y consiste en la ausencia de capacidad para querer y entender el ámbito del derecho penal. En cuanto a las causas, concretamente las causas de inimputabilidad son las siguientes: el trastorno mental, el desarrollo intelectual retardado, el miedo grave y la minoría de edad. En cuanto al trastorno mental, incluye cualquier alteración o mal funcionamiento de las facultades psíquicas siempre que impidan a la gente comprender el carácter lícito del hecho o conducirse acorde con esa comprensión. Y este trastorno puede ser transitorio o permanente o por ingestión de alguna sustancia nociva o por un proceso patológico e interno. Solo se excluye el caso en que el propio sujeto haya provocado esa incapacidad, ya sea intencional o culposamente. En cuanto al desarrollo intelectual retardado, este es un proceso tardío de la inteligencia que provoca la incapacidad para entender y querer. Por ejemplo, la sordomudez será una causa de inimputabilidad solo si el sujeto carece de capacidad para entender y para querer. En cuanto al miedo grave, previsto antes de las reformas del 10 de enero de 1994, la fracción sexta del artículo 15 del Código Penal Federal vigente en aquel entonces, el miedo grave es un proceso de carácter psicológico mediante el cual el sujeto cree estar ante un mal inminente y grave y es de naturaleza interna, a diferencia del temor fundado que tiene su origen en una situación externa. Por tanto, el temor fundado es una causa de inculpabilidad y el miedo grave es una causa de inimputabilidad. En cuanto a la minoría de edad, se considera que los menores de edad carecen de madurez y por tanto de capacidad de entender y querer. De lo anterior se infiere que el menor no comete delitos, sino infracciones a la ley. El problema es determinar una edad para ser inimputable o imputable, considerando que no todos los jóvenes adquieran la capacidad para delinquir o no a la misma edad. Ello depende en cada caso concreto de una multiplicidad de factores, tanto internos como externos. Antes, cada entidad federativa establecía la edad para ser imputable, por lo que había estados en los que la imputabilidad se daba a los 15 o 16 años, mientras que en la mayoría se da a los 18.
Y aquí los menores de edad quedan al margen de la ley penal, de manera que a ellos solamente les es aplicable alguna medida de seguridad en vez de una pena y se les recluye en los centros para menores infractores en lugar de enviárseles a alguna cárcel. Aquí cabe mencionar que en México existe una disparidad de edades dependiendo de las materias que regulan ciertos actos, por lo que la capacidad para delinquir, por ejemplo, casarse, trabajar o ser ciudadano mexicano no siempre coincide cuando debiera ser la misma edad. Me parece absurdo y hasta incomprensible que una persona sea considerada capaz para contraer matrimonio y no lo sea para delinquir, o que tenga capacidad para trabajar pero carezca de ella para cometer un ilícito. Finalmente, debe considerarse que actualmente se utilizan a los menores de edad para cometer infracciones, tal vez con la misma malicia, con el mismo dolo que cuando los comete algún adulto. Y esto es un problema grave, ¿sí? Y esto nos lleva a considerar que no solo la edad debe considerarse de una manera aislada para establecer la imputabilidad, sino también hay que establecer la peligrosidad del sujeto, ya que la madurez no se presenta necesariamente al cumplir la edad cronológica determinada, una edad determinada. Bueno, y con esto terminamos este pequeño video sobre la imputabilidad y su aspecto negativo, la inimputabilidad. Espero que haya sido de su agrado y los invito a suscribirse a Cuestiones de Juristas. Como siempre, fue un gusto. Hasta la siguiente.